Las puertas de la bodega de carga se cerraron con un siseo tras David Cole al entrar en el pasillo del mercado del puesto de avanzada Meridian. 3 meses volando solo por los confines del mundo le habían dejado con ganas de comida de verdad y de una conversación real. La estación no tenía nada de especial, simplemente otro centro comercial donde transportistas independientes como él podían repostar y vender sus mercancías sin demasiadas preguntas. David se abrió paso entre la multitud de alienígenas y humanos que se dirigían hacia los puestos de comida. El aire estaba impregnado del olor a carne cocinándose, mezclado con especias desconocidas. Apenas agarró una brocheta a un vendedor cuando las luces parpadearon. Una vez, 2 veces. Entonces comenzó a sonar la sirena de emergencia. Todos se detuvieron. La multitud guardó silencio, salvo por las estridentes alarmas que una tranquila voz automatizada hacía resonar por los pasillos. Se ha detectado un fallo crítico en el reactor. Todo el personal debe dirigirse a las cápsulas de emergencia. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. El pánico estalló instantáneamente. La gente empezó a correr en todas direcciones. David fue arrastrado por la multitud, avanzando hacia la ruta de evacuación más cercana. Su corazón latía con fuerza mientras seguía con la mirada el flujo de cuerpos que se precipitaban por los pasillos metálicos. La estación se estremeció violentamente. En algún lugar detrás de ellos, una explosión retumbó a través de las paredes. Las luces se pusieron rojas y el humo comenzó a llenar el pasillo. Ahora la gente gritaba más fuerte, empujándose y abriéndose paso a codazos para avanzar. David cambió de dirección entre la multitud cuando lo oyó. Una vocecita que gritaba desde algún lugar cercano. La voz de un niño, asustado y desesperado. Redujo la velocidad, tratando de localizar de dónde provenía el ruido, mientras todos los demás pasaban a su lado en estampida. Allí, por un pasillo lateral que se había derrumbado parcialmente. A través del humo y el metal retorcido, pudo ver una pequeña figura atrapada bajo una viga caída. David se detuvo por completo. La multitud continuó corriendo a su lado hacia las cápsulas de escape. Otra explosión sacudió la estación más de cerca, esta vez. La voz automatizada anunció que faltaban 5 minutos para la fuga del reactor que había revisado la ruta de evacuación y luego el corredor de derrumbe. Todos sus instintos le gritaban que corriera para salvarse, pero ese llanto no cesaba. David corrió hacia la zona derrumbada. El pasillo era un caos de metal roto y cables chispeantes. Trepó por encima de los escombros, cortándose las manos con los bordes afilados. El humo le quemaba los pulmones. A través de la bruma, finalmente vio al niño con claridad. Era pequeña, quizá del tamaño de una niña humana de 4 años, pero definitivamente no era humana. Su piel tenía una extraña textura escamosa, y pequeños brotes de cuernos sobresalían de su frente. Sus ojos eran demasiado grandes y completamente dorados. Estaba atrapada bajo una enorme viga de soporte, llorando en un idioma que David no entendía. «Oye, tranquila», dijo David, arrodillándose a su lado. «Voy a sacarte de aquí». El niño lo miró fijamente con aterrorizados ojos dorados. Las lágrimas corrían por sus mejillas escamosas. Dijo algo en su idioma alienígena, con la voz temblorosa. David agarró la viga y tiró. No se movió. El metal era demasiado pesado y el ángulo era incorrecto. Miró a su alrededor frenéticamente buscando algo que pudiera usar. Su cinturón de herramientas. Todavía tenía enganchado el gato hidráulico de emergencia, de cuando había estado trabajando en su barco antes. 2 minutos hasta la ruptura del reactor. Le temblaban las manos mientras colocaba el gato hidráulico debajo de la viga. La estación volvió a temblar y más escombros cayeron a su alrededor. David activó el gato y, lentamente, dolorosamente lentamente, élas comenzó a elevarse. «Vamos, vamos», murmuró entre dientes. La niña gimió, intentando liberarse, pero estaba atrapada. David ajustó el gato, elevándolo unos centímetros más.
El niño se deslizó repentinamente de debajo de la viga. Libre, pero ahora llorando con más fuerza. David la alzó en brazos. Era sorprendentemente ligera. Se volvió hacia la ruta de evacuación y corrió. 1 minuto hasta la brecha del reactor. El pasillo que tenían delante se había llenado de más humo. David apenas podía ver. El niño se aferró a su cuello, temblando. Encontró la ruta de evacuación y la recorrió a trompicones, con los pulmones ardiendo por el humo. La bahía de cápsulas de escape estaba casi vacía. Solo quedaba una cápsula, con la puerta abierta y las luces parpadeando. David corrió hacia ella con sus últimas fuerzas. Cuando estaba a 10 pies de distancia, la estación se sacudió violentamente. El muro que tenían al lado se derrumbó hacia adentro. David no pensó. Giró su cuerpo, protegiendo al niño mientras los escombros y el fuego estallaban a su alrededor. Algo enorme le golpeó la espalda. El dolor fue instantáneo e insoportable. David sintió cómo le crujían las costillas, sintió algo pesado que lo aplastaba, pero siguió avanzando, gateando de rodillas, con el niño aún protegido en sus brazos, hasta que llegó a la cápsula de escape. Con sus últimas fuerzas, David levantó a la niña y prácticamente la arrojó adentro. Su mano golpeó con fuerza el botón de lanzamiento en el panel exterior. Ir, jadeó. Simplemente vete. La puerta de la cápsula está cerrada. El rostro de la niña apareció en la pequeña ventana, sus ojos dorados muy abiertos por el terror. Gritaba algo, con sus pequeñas manos apretadas contra el cristal. La cápsula se lanzó. David lo vio alejarse disparado de la estación a través de las puertas de la bahía. Entonces se derrumbó el techo. Metal y hormigón lo enterraron. David no podía moverse, no podía respirar. El dolor estaba en todas partes y en ninguna a la vez. Su visión se oscureció por los bordes. En algún lugar lejano, escuchó la cuenta regresiva final para la ruptura del reactor. Su último pensamiento fue simple. Al menos el niño logró salir con vida. La baliza de emergencia de su traje parpadeó 1, 2 veces, y luego se apagó cuando su corazón dejó de latir en la cápsula de escape, alejándose a toda velocidad de la estación moribunda. La pequeña niña alienígena gritaba llamando al cálido desconocido que le había salvado la vida. Primero llegó el dolor, luego la conciencia, y después la confusión sobre por qué podía sentir algo. David abrió los ojos lentamente. El techo sobre él palpitaba con una suave luz azul que parecía respirar. Las paredes que lo rodeaban no eran de metal ni de hormigón, sino de algo orgánico, como tejido vivo que brillaba desde dentro. Extraños símbolos flotaban sobre las superficies, cambiando y transformándose. No reconocía ninguna enfermería del mundo. Intentó incorporarse e inmediatamente se arrepintió. Cada músculo de su cuerpo gritaba en protesta. Le dolían las costillas con un dolor profundo y palpitante. Sentía la espalda como si la hubieran pasado por una trituradora. La mayor parte de su torso estaba cubierta por vendajes hechos de un material que parecía ajustarse a sus movimientos. No te muevas demasiado rápido. Tu cuerpo aún se está recuperando. La voz provenía de las sombras al otro lado de la habitación. Una voz femenina profunda con un acento que no pudo identificar. David se quedó paralizado, con el corazón acelerado de repente, al ver que una figura se levantaba de una silla que no había notado antes. Cuando ella entró en la luz, a David se le cortó la respiración. Era enorme, de al menos 7 pies de altura, quizá más. Todo su cuerpo estaba cubierto de escamas que centelleaban entre el carmesí y el oro, captando la luz azul de la habitación. 2 elegantes cuernos se curvaban hacia atrás desde su cabeza, y cuando ella se movía, él podía distinguir el contorno de unas enormes alas plegadas contra su espalda. Sus ojos eran dorados, con pupilas verticales como las de un gato o un reptil. Era aterradora y hermosa al mismo tiempo. «Has estado inconsciente durante 3 semanas», dijo, acercándose. Cada uno de sus movimientos era deliberado y grácil, a pesar de su tamaño. No estábamos seguros de que fueras a despertar.
David tenía la boca seca. ¿Dónde estoy? A salvo. Se detuvo a pocos metros de su cama, esos ojos dorados, estudiándolo con una intensidad que le hizo querer apartar la mirada. Mi nombre es Lisa. Usted salvó a mi hija de un derrumbe en la estación. El recuerdo volvió de golpe. El niño pequeño, los ojos dorados, la cápsula de escape despegando justo antes de que todo se le viniera encima. Ella logró salir. ¿Bueno?, preguntó David. Algo cruzó fugazmente el rostro de Lisa. Quizás sea una sorpresa. Sí. Na está completamente ileso gracias a ti. Inclinó ligeramente la cabeza. No preguntas primero por ti mismo. Curioso. Estoy vivo. Al parecer, es más de lo que esperaba. David intentó adoptar una posición más cómoda e hizo una mueca de dolor. ¿Qué pasó después de la estación? Mi gente siguió la pista de la cápsula de escape de Na. Cuando la encontramos, nos habló de la persona que la salvó. Regresamos a los restos de la estación y buscamos hasta que encontramos su cuerpo. La expresión de Lisa era difícil de descifrar. Estabas muerto. Tu corazón se había detenido. Tus pulmones habían colapsado. Desde cualquier punto de vista, deberías haberte quedado muerto. David la miró fijamente. Pero no lo soy. Nuestra tecnología médica es más avanzada que la que posee su especie. Pudimos reanimarte y reparar la mayor parte de los daños. Algunas cicatrices permanecerán. Hizo una pausa. Requirió importantes recursos y la intervención personal de nuestros mejores sanadores. Esto no es algo que hagamos para gente de fuera. ¿Por qué lo hiciste?, David preguntó en voz baja. Lisa permaneció en silencio durante un largo rato. Esos ojos dorados nunca se apartaron de su rostro. Moriste salvando a mi hija. Un completo desconocido, un niño de una especie con la que jamás te habías encontrado. No tenías ningún motivo para ayudarla. De hecho, ayudarla te costó todo. Necesitaba entender por qué. Era una niña con problemas. Esa es razón suficiente. No, la voz de Lisa fue firme. Para la mayoría de las especies, eso no sería razón suficiente. La mayoría de los seres actúan por interés propio. Calculan el riesgo frente a la recompensa. Sabías que ibas a morir, y aún así decidiste salvarla. Esto no tiene ningún sentido lógico. David esbozó una débil risa que le dolió en las costillas. Supongo que los humanos no siempre son lógicos. Te he estado observando desde que llegaste aquí, dijo Lisa, sentándose en la silla junto a su cama. De cerca, pudo ver los intrincados patrones de sus escamas, las afiladas garras de sus manos que mantenía bajo un control meticuloso. Apenas he salido de esta habitación en 3 semanas. Necesito comprender qué clase de criatura cambia su vida por un extraño. ¿A qué especie perteneces?, preguntó David. He transportado mercancía por todos los sectores exteriores, pero nunca he visto a nadie como tú o tu hija. Somos Draveni, y hay una razón por la que no nos has encontrado antes. Lisa se inclinó ligeramente hacia adelante. No interactuamos con otras especies. Somos aislacionistas por elección y por necesidad. La galaxia nos teme, y preferimos que sea así. ¿Debería tener miedo?, preguntó David, aunque su tono era más de curiosidad que de preocupación. Sí, dijo Lisa con sencillez, mi pueblo es depredador supremo. Somos más fuertes, más rápidos y vivimos más que casi cualquier otra especie conocida. Poseemos tecnología avanzada y armas naturales. Y, sobre todo, tenemos fama de ser implacables cuando nos sentimos amenazados. Pero me salvaste porque salvaste a Nena. En nuestra cultura, una deuda de vida es sagrada. Le diste la vida a mi hija, así que estoy obligada a devolverte ese favor. Las garras de Lisa golpearon contra el reposabrazos de su silla. Pero algo más que el deber te ha traído hasta aquí. Simplemente podría haberte reanimado y haberte enviado lejos. En cambio, te traje a nuestro mundo natal. Ningún ser humano ha pisado jamás Draven Prime antes que tú. David observó la cámara médica de aspecto orgánico.
¿Por qué me traen aquí? Porque necesito entenderte. Los humanos son considerados débiles según los estándares galácticos. Frágil, efímero, insignificante. Sin embargo, hiciste algo que nunca había presenciado en mis 300 años de vida. Te sacrificaste sin dudarlo por un niño al que no conocías. Sin esperar nada a cambio. Se puso de pie de repente, moviendo ligeramente las alas. Lo que hiciste no debería ser posible. Va en contra de todo instinto de supervivencia. Así que os mantendré aquí hasta que comprenda que impulsa a vuestra especie a realizar actos de valentía tan irracionales. David sostuvo su mirada fijamente. No fue valentía. Era lo correcto. Ningún niño debería morir asustado y solo si puedo evitarlo. Lisa lo miró fijamente durante un largo rato. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del equipo médico. Finalmente, habló, con voz más baja que antes. Usted le dio la vida a mi hija. Humano. Ahora debo comprender qué clase de criatura cambiaría su propia vida tan libremente por un extraño. Te quedarás aquí, recuperarás fuerzas y me ayudarás a responder a esa pregunta. Se volvió hacia la puerta, y sus escamas captaron la luz. Antes de marcharse, ella le miró una última vez. Descansa ahora, David Cole. Mañana comienza tu verdadera educación. La puerta se cerró tras ella, dejando a David solo con sus pensamientos y las paredes resplandecientes. Cerró los ojos, todavía intentando asimilarlo todo. Estaba vivo en un planeta alienígena, siendo estudiado por una mujer dragón de 2,13 metros, porque había hecho lo que cualquier persona decente haría, esperar morir en esa estación. Despertar aquí se sintió como una extraña segunda oportunidad. Pase lo que pase después, al menos esa niña estaba a salvo. Eso fue suficiente. David dio sus primeros pasos fuera de la cámara médica 6 días después. El mundo que se abrió ante él lo hizo detenerse y quedarse mirando. Draven Prime no se parecía a nada que hubiera imaginado jamás. Las montañas flotaban en el cielo, sostenidas por algún tipo de tecnología o fuerza natural que él no podía comprender. Los bosques de cristal crecían en las paredes de los acantilados, sus ramas captaban la luz del sol y la dispersaban en patrones de arco iris. Las ciudades fueron excavadas directamente en enormes formaciones rocosas, con puentes y plataformas diseñados para seres con alas. Todo estaba construido a una escala que hacía que los humanos parecieran diminutos. Las puertas tenían 10 pies de altura. Las calles eran lo suficientemente anchas como para que pudieran acomodar criaturas con una envergadura de alas de 20 pies o más. Incluso los edificios más pequeños se alzaban mucho más altos que lo que David estaba acostumbrado a ver. Impresionante, ¿verdad? Lisa caminó a su lado, moviéndose lentamente para igualar su ritmo de recuperación. Este es solo uno de nuestros asentamientos periféricos. Las ciudades centrales son mucho más espectaculares. David observó a un grupo de jóvenes ojos Draven que se elevaban entre las plataformas, sus alas atrapando el viento. ¿Cuánto tiempo lleva aquí su gente? Draven Prime ha sido nuestro planeta natal durante más de 50.000 de vuestros años. Construimos nuestra civilización cuando la mayoría de las demás especies aún eran primitivas. En su voz no había arrogancia, solo un hecho simple. Hay alguien que ha estado muy ansioso por verte. Caminaron por corredores excavados en la roca viva, pulidos hasta quedar lisos por incontables años. Otros Draveni pasaron junto a ellos, y cada uno se detuvo a mirar fijamente a David. Algunos mostraron curiosidad, otros clara sospecha. Algunos lo miraron como si fuera un insecto que de alguna manera se hubiera colado en su casa. Lisa lo condujo a una gran habitación llena de luz natural. En el momento en que entraron, una pequeña mancha borrosa de escamas rojas y doradas se lanzó a través de la habitación. Cálido. Se abalanzó sobre las piernas de David, rodeándolo con sus pequeños brazos. Tropezó, pero logró mantenerse en pie, mirando hacia abajo al niño que había causado todo aquello. Ella lo miró con esos enormes ojos dorados,
y su rostro se iluminó con una enorme sonrisa. «Hola», dijo David en voz baja, arrodillándose a pesar del dolor en sus costillas. «¿Estás bien?». Na asintió con entusiasmo y luego comenzó a hablar rápidamente en su propio idioma. David miró a Lisa con impotencia. Ella dice que sabía que despertarías, que la persona cálida prometió protegerla, y las personas cálidas cumplen sus promesas. La expresión de Lisa era cuidadosamente neutral. Ella ha estado preguntando por ti todos los días desde que te trajimos aquí. Se acercó una mujer Draveni mayor. Sus escamas eran de un carmesí más intenso que las de Liz. Habló en su idioma, haciendo un gesto hacia Nena. El niño hizo un puchero, pero a regañadientes se apartó de David. Su cuidadora piensa que Nena no debería molestarte mientras te estás recuperando. Lizer explicó. Nena discrepa rotundamente. Ella no me molesta, dijo David. La niña le sonrió radiante aunque no podía entender sus palabras. Durante las semanas siguientes, David comenzó a aprender el idioma Dravenei. Fue difícil, lleno de sonidos para los que los humanos no estaban diseñados, pero él trabajó en ello todos los días. Lisa pareció sorprendida por su esfuerzo. La mayoría de los forasteros no se molestan en aprender nuestro idioma, dijo durante una de sus sesiones diarias. Dan por sentado que debemos adaptarnos a sus necesidades. Soy el invitado aquí. Me parece justo que yo haga el esfuerzo. David pronunció con dificultad otra frase, destrozando la pronunciación. Lisa lo corrigió pacientemente. Pasaban horas juntos cada día. A veces ella le enseñaba idiomas. Otras veces explicó la cultura Dravenei, sus valores, su historia. David descubrió que los Draveni habían sido en el pasado más abiertos a otras especies, pero las repetidas traiciones e intentos de explotación los habían llevado al aislamiento. Nos estaban cazando, les dijo Lisa una tarde mientras estaban sentados en un balcón con vistas a los bosques de cristal. Otras especies nos veían como animales peligrosos que debían ser controlados o destruidos. Temían nuestra fuerza y nuestra longevidad. Así pues, nos replegamos a nuestros propios mundos y dejamos claro que no se toleraría ninguna intrusión. ¿Es por eso que todos aquí me miran como si fuera a explotar? David preguntó. En parte, eres el primer forastero en pisar Draven Prime en más de 200 años. Muchos de los míos quieren que te vayas. Te ven como una amenaza para nuestro aislamiento. Hizo una pausa. Otros quieren que se te estudie como a un espécimen de laboratorio para comprender cómo una especie débil podría producir un comportamiento tan irracional. Eso es halagador, dijo David secamente. Existe una facción que presiona para que se celebre una audiencia formal del Consejo sobre su presencia. Exigirán respuestas sobre por qué te he mantenido aquí, cuáles son tus verdaderos motivos y si representas un riesgo. Las garras de Lisa golpearon contra la barandilla de piedra. Uno de nuestros guerreros más veteranos, Roland, ha sido especialmente elocuente. Cree que la deuda de por vida debería saldarse con un simple pago y que uno debería ser enviado lejos inmediatamente. Tal vez eso sería más fácil, sugirió David. Más fácil, sí, pero incompleto. Lisa se giró para mirarlo directamente. Te dije que necesito entender qué motiva a gente como tú. Ahora estoy más cerca de comprenderlo, pero aún no he terminado. Hay algo en los humanos que desafía lo que creía saber sobre las especies sensatas. Antes de que David pudiera responder, Nena salió corriendo al balcón, escapando una vez más de su cuidador. Sin dudarlo, se sentó en el regazo de David, parloteando animadamente con la mirada de Draven. David entendió quizás una palabra de cada 5, pero su significado fue bastante claro. Le estaba contando sobre su día, sobre lo que había aprendido, sobre un juguete que quería mostrarle. Lisa los observó con una expresión que David comenzaba a reconocer. Confusión mezclada con algo más suave. Ahora te considera parte de la familia, dijo Lisa en voz baja. Ella te llama su cálido protector. En nuestra cultura, los lazos familiares son sagrados por encima de todo lo demás. Para Nina,
Ya no eres una extraña. Ustedes son un paquete. David sintió el peso de la niña pequeña en su regazo, escuchó su alegre parloteo y algo se le oprimió en el pecho. No hice nada especial. Simplemente no podía dejarla morir. Eso es precisamente lo que lo hace especial. Lisa dijo, sigues diciendo que no es nada del otro mundo, que cualquier humano haría lo mismo. ¿Pero no lo ves? Eso es lo que intento comprender. Una especie donde el autosacrificio por desconocidos se considera normal, incluso esperado. No debería existir. Va en contra de todos los principios de supervivencia y evolución. Al día siguiente, David recibió la noticia de que se había programado la audiencia del consejo. Roland había cuestionado formalmente la validez de la deuda vitalicia y exigido la presencia de David para que explicara sus acciones. Lisa lo encontró en sus aposentos, mirando fijamente las montañas flotantes. No es necesario que asista. Puedo hablar por ti. No, dijo David. Si quieren respuestas, se las daré. No tengo nada que ocultar. Vi a un niño en apuros y le ayudé. Esa es toda la historia. No lo entenderán. El consejo valora la lógica, la estrategia y un análisis claro de los beneficios. Tus razones son emocionales, instintivas. Pueden interpretarlo como debilidad o prueba de un pensamiento primitivo. David se giró para mirarla. Entonces lo verán. No voy a mentir sobre por qué lo hice ni a fingir que tenía un plan maestro. La verdad es todo lo que tengo. Lisa lo estudió durante un largo rato. O eres muy valiente o muy imprudente. Probablemente ambas. David lo admitió con una leve sonrisa. La audiencia es mañana. Descansa esta noche. Necesitarás tu fuerza. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. David, independientemente de lo que decida el consejo, quiero que sepas que lo que hiciste importa. Usted salvó a mi hija. Me demuestras que mis suposiciones sobre otras especies eran incompletas. Eso significa algo. Después de que ella se marchara, David se sentó en su cama y pensó en lo imposible de su situación. Estaba a punto de comparecer ante jueces alienígenas y explicar la naturaleza humana a seres que habían vivido durante siglos. Todo porque no pudo alejarse de un niño que lloraba. Debería estar aterrorizado. En cambio, simplemente se sentía cansado y extrañamente tranquilo. Mañana les diría la verdad. Lo que sucedió después estuvo fuera de su control. La sala del consejo estaba tallada en un único y enorme bloque de piedra negra que parecía absorber la luz. 5 antiguos Draveni estaban sentados sobre plataformas elevadas. Sus escamas mostraban los colores apagados de una edad extrema. Estas eran las matriarcas, las más ancianas y poderosas de su especie. Cada uno había vivido más de 1000 años. David permaneció de pie en el centro de la habitación, sintiéndose increíblemente pequeño. Lisa permaneció apartada, con la palabra prohibida durante el procedimiento. Ana no se le permitió asistir, aunque David la había oído protestar en voz alta afuera antes de que se cerraran las puertas. Roland dio un paso al frente desde el lado opuesto. Era enorme, incluso para un ojo de Draven. Sus escamas de color verde oscuro estaban marcadas por las cicatrices de innumerables batallas. Cuando habló, su voz resonó en toda la sala. Honorables matriarcas, he convocado esta audiencia para impugnar la validez de una deuda vitalicia reclamada por Lisa. Este ser humano realizó un acto que parecía valiente, pero que en realidad no fue más que una temeraria autodestrucción. Semejante insensatez no justifica el honor de nuestra sagrada deuda. La matriarca central, con sus escamas casi blancas por la edad, hizo un gesto a David. Humano, puedes hablar. Cuéntanos por qué salvaste a la niña, nena. David respiró hondo. La oí llorar. Estaba atrapada y asustada. No podía dejarla allí morir. ¿Por qué no? Detén al demonio. No la conocías. Ella no era tu hija. Su supervivencia no te aportó ningún beneficio. De hecho, intentar salvarla te garantizaba la muerte. Cualquier ser racional se habría salvado. Tal vez, asintió David.
Pero no podría vivir conmigo mismo si abandonara a un niño que necesitara ayuda. Da igual si era humana, Draveni o de cualquier otra especie. Era una niña en peligro. Otra matriarca se inclinó hacia adelante, y sus escamas púrpuras captaron la tenue luz. Dices que no podrías vivir contigo mismo. Explica esta frase. Priorizaste la vida de un desconocido por encima de tu propia supervivencia. Esto sugiere una grave deficiencia psicológica. No es una deficiencia. Se llama empatía. A David le costaba encontrar las palabras que pudieran entender. Los seres humanos sienten lo que sienten los demás. Cuando oí llorar a Nena, aterrorizada y con dolor, yo también sentí ese terror y ese dolor. Dejarla me habría atormentado el resto de mi vida. Morir intentando salvarla era más fácil que vivir con esa culpa. Culpa por la muerte de un desconocido. La matriarca púrpura parecía genuinamente confundida. Tu especie experimenta angustia psicológica por el destino de seres con los que no tienes ninguna conexión. Sí, desde niños nos enseñan que proteger a los vulnerables es responsabilidad de todos. Que se supone que debemos ayudarnos mutuamente, especialmente a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. David observó a cada una de las matriarcas. De donde vengo, lo que hice no se considera excepcional. Se considera una cuestión de decencia básica. Roland hizo un gesto de desdén. Esto demuestra mi punto. Su especie tiene defectos psicológicos. Han sido condicionados a actuar en contra de sus propios instintos de supervivencia. Esto no es honor. Es un fallo de programación. La deuda de vida no debería aplicarse a las acciones nacidas de una insuficiencia mental. No estoy de acuerdo. La voz de Lisa resonó en la sala. Roland se giró para fulminarla con la mirada. No se le permite hablar durante este procedimiento, dijo fríamente. La matriarca de escamas blancas levantó una mano. Lo permitiremos. Lisa, expón tu punto de vista. Las acciones de David no fueron defectuosas. Eran un tipo de fuerza diferente. Lisa se movió para ponerse al lado de David. Su presencia era sólida y tranquilizadora. Durante semanas he estudiado la cultura y la historia humanas. Lo que hizo David no es una anomalía. Los seres humanos se sacrifican habitualmente por desconocidos. Entran corriendo en edificios en llamas para salvar a personas que no conocen. Doñan órganos a niños moribundos a los que nunca han conocido. Se interponen ante el peligro para proteger a los inocentes. Locura, dijo Roland secamente. ¿O brillantez?, replicó Lisa. Los humanos son físicamente débiles en comparación con la mayoría de las especies. No poseen armas naturales, ni piel blindada, y su esperanza de vida es relativamente corta. Sin embargo, han sobrevivido e incluso prosperado porque se protegen mutuamente. Construyeron civilizaciones enteras sobre el principio de que la supervivencia individual importa menos que el bienestar colectivo. Nos resulta ajeno, pero eso no lo hace defectuoso. La matriarca mayor habló por primera vez. Su voz era como piedras de moler. Humano, ¿tuviste miedo cuando decidiste salvar a Nena? David sostuvo su mirada ancestral. Aterrorizado. Sabía que probablemente iba a morir. Sin embargo, usted prosiguió de todos modos. Sí. ¿Por qué? Porque el miedo a la muerte no supera el miedo a abandonar a alguien que necesita ayuda. Prefiero morir en el intento que vivir sabiendo que podría haberla salvado, pero elegí no hacerlo. La cámara quedó en silencio. Las matriarcas intercambiaron miradas, comunicándose de maneras que David no podía comprender. Finalmente, el mayor volvió a hablar. ¿Te arrepientes de tu elección? Dado el dolor y las complicaciones que ha traído a tu vida, ¿tomarías una decisión diferente si pudieras revivir ese momento? David no dudó. No, lo volvería a hacer exactamente igual, incluso sabiendo que te costaría la vida. Aún así, la matriarca se reclinó. Interesante, Roland. Usted afirma que las acciones de este ser humano se debieron a una deficiencia. Sin embargo, demuestra una clara comprensión de las consecuencias, reconoce su miedo
y aún así, reafirma su elección. Esto no es condicionamiento inconsciente. Esto es filosofía deliberada. Una filosofía que prioriza a los demás sobre uno mismo, argumentó Roland. Esto hace que su especie sea débil y fácilmente explotable, ¿verdad? Otra matriarca tomó la palabra, haciendo brillar sus escamas de bronce. Considera esto. Una especie en la que cada miembro se sacrifica por el colectivo crea una resiliencia que trasciende la fuerza individual. Los humanos pueden ser físicamente débiles, pero poseen una cohesión que DRA y yo nunca hemos logrado. Somos poderosos como individuos, pero estamos aislados. Individualmente son débiles, pero juntos son formidables. La matriarca de escamas blancas se dirigió de nuevo a David. Si te liberáramos de vuelta al espacio humano, ¿qué les contarías a tu gente sobre nosotros? David lo reflexionó detenidamente. Les digo la verdad, que DRA y yo somos poderosos y orgullosos, pero no crueles. Que usted valora el honor y la familia. Que me haya salvado la vida por una deuda. Y eso significa que tu palabra importa. Les digo que hay mucho más en ustedes que las historias de miedo. ¿Y si te pidiéramos que te quedaras aquí para ayudar a tender puentes de entendimiento entre nuestras especies, aceptarías? La pregunta pilló a David desprevenido. Miró a Lisa, que parecía igualmente sorprendida. ¿Quieres que me quede? Lo estamos debatiendo. La matriarca dijo, vuestra presencia ya ha creado oportunidades inesperadas. Vuestras acciones nos han obligado a reconsiderar nuestras suposiciones sobre otras especies. Roland, ¿qué opinas de esta propuesta? La expresión de Roland se ensombreció. Ese individuo debería ser despedido con una remuneración por sus servicios. Mantenerlo aquí pone en riesgo nuestro aislamiento y seguridad, o abre un camino hacia la comprensión que nos ha faltado durante siglos. El tono de la matriarca mayor fue definitivo. Ya he visto suficiente. Votaremos. Las 5 matriarcas deliberaron en silencio. El corazón de David latía con fuerza mientras esperaba. Lisa permaneció completamente inmóvil a su lado, pero él podía percibir su tensión. Finalmente, la matriarca mayor habló. Constatamos que David Cole actuó con una valentía genuina, nacida de un marco moral único para su especie. La deuda vitalicia es válida y será honrada. Además, le ofrecemos una opción. Regresa al espacio humano con nuestra gratitud y una compensación sustancial o permanece aquí como el primer enlace humano con el pueblo Draveni. Tienes un día para decidir. Roland parecía furioso pero no dijo nada. Las matriarcas se levantaron y se marcharon, dejando a David de pie en la habitación ahora vacía con Lisa. Puedes irte, dijo Lisa en voz baja. Te darán un barco, riqueza, todo lo que necesitas para retomar tu vida. Nadie te culparía por tomarlo. David la miró, a ese ser poderoso que había pasado semanas intentando comprenderlo. ¿Qué quieres que haga? Esa no es una decisión que me corresponda tomar. Pero algo en su mirada sugería que tenía una opinión. David pensó en su antigua vida. Rutas de carga interminables. No tiene familia esperándolo en ninguna parte. Ningún propósito real más allá de la próxima entrega. Entonces pensó en cuando Nena lo llamó protector cálido, y en la posibilidad de prevenir futuros conflictos mediante la simple comprensión. Necesito pensarlo. Dijo que escuchara y asintió. Eso es sensato. Venir. Nina querrá saber que estás a salvo. Se sintió bastante angustiada por haber sido excluida de la audiencia. Mientras caminaban por los pasillos, David se dio cuenta de que cualquier decisión que tomara lo cambiaría todo. Quédate y ayuda a construir algo nuevo o regresa al vacío familiar. Ambas opciones le asustaron de maneras diferentes. Tenía un día para elegir su futuro. David tomó su decisión antes del amanecer. Encontró a Lisa en el mismo balcón donde solían hablar, contemplando cómo los primeros rayos de sol acariciaban los bosques cristalinos. Me quedo, dijo simplemente. Ella se giró para mirarlo. Sus ojos dorados reflejaban el amanecer. Estaba seguro de que renunciarías a tu libertad para quedarte aquí.
Nunca antes había sido realmente libre. Simplemente iba de un trabajo a otro sin ningún propósito real. David se acercó a ella y se colocó junto a la barandilla. Si lo que sucedió con Nena puede prevenir futuros conflictos, si mi presencia aquí puede ayudar a que los humanos y Draven y yo nos entendamos mejor, entonces sí, me quedaré al menos por un tiempo. Algo cambió en la expresión de Liz, aunque David seguía sin poder descifrar sus emociones con claridad. El ayuntamiento estará satisfecho. Esperaban que eligiera ese camino, aunque no se lo dirían directamente. Durante los meses siguientes, David se adaptó a su nuevo puesto. Enseñó a pequeños grupos de Draveni curiosos sobre la cultura, la historia y los valores humanos. A cambio, aprendió más sobre su sociedad de lo que ningún forastero jamás había sabido. El trabajo fue agotador, pero significativo. Na se convirtió en su sombra constante cuando sus cuidadores lo permitieron. Estaba aprendiendo a hablar el lenguaje humano básico, mezclándolo libremente con el Dravenei de una manera que hacía que los Dravenei mayores se estremecieran, pero que hacía sonreír a David. Ahora lo consideraba familia, no solo protector. Su relación con Lisa evolucionó hasta convertirse en algo que no podía definir del todo. Se pasaron horas hablando de todo y de nada. Compartió historias de su larga vida, de pérdidas y victorias que abarcaron siglos. Le habló de la tierra, de las luchas y los triunfos humanos, de la compleja y desordenada naturaleza de una especie efímera. Una tarde, ella lo sorprendió con una pregunta. ¿Tienes familia que te espera? ¿Una cría de pareja? No. Mis padres murieron cuando yo era joven. Tenía una hermana, pero perdimos el contacto hace años. Nunca encontré a nadie con quien quisiera formar una familia. David se encogió de hombros. Estaba casada con mi barco y el espacio abierto. Eso suena solitario. No me di cuenta hasta que llegué aquí. Lisa guardó silencio un momento. Comprendo la soledad. El padre de Na murió en combates territoriales cuando ella era muy joven. Criarla sola, manteniendo mi posición en la jerarquía, ha sido una experiencia aislante. Aún rodeado de mi gente, me he sentido solo. David la miró. La miré fijamente. Ya no estás solo. No, asintió ella en voz baja. No lo soy. El momento se extendió entre ellos, cargado de algo tácito. Entonces Na irrumpió en el balcón, charlando animadamente sobre un juego al que quería jugar. Y pasó el momento en que, unas semanas después, llegaron noticias urgentes. Una nave de exploración humana se había acercado demasiado al territorio Dravenei. El Consejo Militar quería destruirlo inmediatamente como advertencia a otros posibles intrusos. David se apresuró hacia la sala del Consejo donde se estaba celebrando el debate. No puedes simplemente hacerlos explotar. Déjame intentar ponerme en contacto. Permítanme explicarles la situación. Roland se levantó de su posición. ¿Y por qué íbamos a correr ese riesgo? Los humanos engendran curiosidad como una enfermedad. Permitir el contacto solo fomentará más intrusiones. O bien establecerá límites claros y evitará conflictos accidentales. David replicó. Puedo explicarles por qué deben mantenerse alejados sin iniciar una guerra. La matriarca mayor lo consideró. Usted daría fe de sus intenciones. Desconozco sus intenciones, pero sé que matarlo sin previo aviso hará que los humanos te vean como un monstruo. Permítanme intentar primero un contacto pacífico. Si falla, aún puedes hacer valer tus límites. Tras un acalorado debate, el consejo llegó a un acuerdo. A David se le permitió transmitir un mensaje a la nave humana, identificándose y explicando el peligro que corrían. La respuesta fue de sorpresa y desconfianza. La capitana, una mujer llamada Patricia Chun, no podía creer que David estuviera vivo, y mucho menos en un mundo Draveni. Ella le exigió una prueba de identidad mediante una serie de preguntas de seguridad que David respondió correctamente. Vale. Entonces eres realmente David Cole. Patricia dijo por el canal de comunicación. ¿Podrías explicar por qué un carguero, al que se daba por muerto,
Está llamando desde la especie más peligrosa de la galaxia. David lo explicó todo. El rescate, su muerte y resurrección, la deuda de vida, su decisión de quedarse. Patricia escuchó en silencio, atónita. ¿Me estás diciendo que llevas meses viviendo con gente dragón y que no te han comido? No son monstruos, capitán. Son personas con su propia cultura y valores. Peligroso, sí, pero no malvado. David miró a Lisa, que estaba siguiendo la conversación. Puedo concertar una reunión. Terreno neutral. Pequeñas delegaciones de ambas partes. Una oportunidad para establecer protocolos de comunicación y prevenir incidentes futuros. Patricia permaneció en silencio durante mucho tiempo. Tendré que borrar esto con un comando. Pero Cole, si esto es una trampa, si te están obligando a decir esto, yo estoy aquí por voluntad propia. Te lo prometo. David lo dijo con absoluta convicción. La reunión se organizó en una pequeña luna entre territorios. David, Lisa y otros 2 Draveni se reunieron con Patricia y 3 oficiales humanos. Los humanos llegaron con equipo táctico completo, visiblemente aterrorizados. Los Draveni irradiaban un poder apenas contenido. David se interpuso entre ellos, literal y figurativamente. Esta es Lisa, presentó. Su hija, Nena, es la niña a la que salvé. Ella fue quien me trajo a su mundo. Patricia miró fijamente a Lisa, intentando no mostrar su miedo. Gracias por salvarle la vida a David. Él salvó primero a mi hija. Yo simplemente le devolví el favor. La voz de Lisa era formal, cuidadosa. David habla muy bien de los principios humanos. Estamos dispuestos a establecer protocolos básicos para prevenir futuros conflictos territoriales. La reunión fue tensa e incómoda. Ambas partes tuvieron dificultades para encontrar puntos en común. Pero David siguió traduciendo no solo palabras, sino también el contexto cultural, ayudando a cada parte a comprender la perspectiva de la otra. Por eso, al final, habían acordado canales de comunicación básicos y límites territoriales. No era amistad, apenas paz, pero era un punto estelar en el vuelo de regreso a Draven Prime. Lisa estaba inusualmente callada. Finalmente, habló. Hoy evitaste un derramamiento de sangre. Ambos bandos habrían sufrido pérdidas si hubiera estallado el conflicto. Ese es precisamente el objetivo de la comunicación, dijo David. La mayoría de las peleas comienzan porque las personas no se entienden. El capitán humano me preguntó si usted era un rehén. No podía creer que te quedaras con nosotros voluntariamente. Lisa se giró para mirarlo. ¿Estás a gusto aquí, David? En verdad, David lo pensó con sinceridad. No es fácil. Echo de menos la comida humana, el humor humano, la gente que no me aterroriza accidentalmente cuando estornuda. Pero sí, estoy más contento que antes. En realidad, tengo un propósito aquí. Lo he hecho, dijo, dejando la frase en suspenso, sin saber cómo terminar. Lisa esperó. Tengo gente que me importa, dijo David finalmente. Nina, el trabajo que haces. La expresión de Lisa se suavizó de una manera que él nunca antes había visto. Tú también eras importante para nosotros, para Na sin duda y para mí. Hizo una pausa. No te estaba vigilando solo por deudas, David. Estaba viendo el video porque intentaba comprender lo que sentía. Lo que sigo sintiendo. ¿Qué sientes? David preguntó en voz baja. Algo que no me esperaba. Algo que no debería existir entre especies tan diferentes. Ella le sostuvo la mirada. Algo que me asusta más que cualquier batalla que haya librado. El corazón de David latía con fuerza. Creo que entiendo a qué te refieres. Esto es complicado, dijo Lisa. Sí, habrá juicio por parte de ambos pueblos. Probablemente, y sin embargo me doy cuenta de que no me importa tanto como debería. Extendió la mano lentamente, dándole tiempo para alejarse. No esperó. Su mano con garras tocó suavemente su rostro. Lo has cambiado todo, David Cole. La vida de mi hija,
el aislamiento de mi pueblo y mi propia existencia cuidadosamente ordenada. David se dejó llevar por su tacto. Lo lamento. No lo seas. Y por primera vez desde que la conocía, Lisa sonrió. 6 meses después del primer contacto, un joven explorador Draven resultó gravemente herido en espacio humano durante una misión de reconocimiento no autorizada. El incidente amenazaba con desmoronar todo lo que David había construido con tanto esfuerzo. Los extremistas de ambos bandos exigieron medidas. Algunos Draveni querían represalias inmediatas. Algunos humanos querían que el explorador fuera mantenido prisionero. David trabajó frenéticamente a través de los canales de comunicación, suplicando calma. Solo es un niño. David argumentó ante ambas partes mediante transmisiones separadas. Apenas un adulto según los estándares dravenizados. Cometió un error estúpido, pero no merece morir por ello. Y esto no tiene por qué desencadenar una guerra. A los humanos les dijo, ¿recuerdas, nena? Recuerda que salvé a un niño Draveni y me devolvieron de la muerte, llenos de gratitud. Muéstrales que los humanos valoramos todas las vidas, no solo la nuestra. A los Draveni les dijo, me salvasteis porque yo salvé a Nena. Ahora los humanos tienen la oportunidad de demostrar que comprenden ese mismo principio. Démosles la oportunidad de demostrar su valía. Los médicos humanos trabajaron día y noche para salvar al joven Draveni. El equipo médico se enfrentó a retos que nunca antes había visto, pero persistió. Los medios de comunicación de ambos bandos cubrieron la noticia. David observaba con ansiedad, sabiendo que todo dependía de ese momento. El joven explorador sobrevivió. Su familia, que se había estado preparando para lo peor, lo recibió con una gratitud abrumadora. Agradecieron formalmente al equipo médico humano, haciéndose eco de la misma deuda de vida que Lisa había reclamado para David. La opinión pública cambió en ambos lados. El rescate demostró que el rescate de Nena por parte de David no fue una casualidad, sino que representaba algo genuino sobre los valores humanos. Para los humanos, ver el poderoso ojo de Draven expresar una gratitud tan profunda desafía su visión de la especie como meros monstruos. No, ahora más segura de sí misma y extrovertida, declaró que algún día quería visitar la Tierra. Lisa accedió a considerarlo cuando fuera mayor, una afirmación que habría sido impensable hace un año. El papel de David evolucionó de un simple enlace a algo más oficial. Un pequeño número de personas se ofreció como voluntario para el intercambio cultural. Quería saber más sobre los misteriosos Draveni. El Consejo aprobó con cautela un programa limitado bajo la supervisión de David. Su relación con Lisa se profundizó hasta convertirse en algo que ninguno de los dos podía negar. Fue complicado y extraño, un vínculo entre seres que deberían haber permanecido extraños. Pero fue real. Punto. Una tarde, después de que Nena se hubiera quedado dormida apoyada al lado de David mientras él le leía una historia humana, Lisa se sentó junto a ellos. Jamás imaginé esto, dijo en voz baja, mirando a su hija acurrucada contra el humano que la había salvado. Hace un año, si alguien me hubiera dicho que acogería a un ser humano en mi familia, en mi corazón, le habría dicho que estaba loco. ¿Y ahora?, preguntó David. Ahora no puedo imaginar nuestras vidas sin ti en ellas. Extendió la mano, cubriendo con su mano con garras la mucho más pequeña de él. Me demuestras que la fuerza se manifiesta de muchas maneras. Esa compasión no es debilidad, sino una valentía de otra índole. David miró a Nena, que dormía plácidamente, y luego a Lisa. Yo solo era un tipo que transportaba mercancía tratando de salir adelante. Nunca quise ser importante ni cambiar nada. Simplemente no podía dejar morir a un niño. Y esa simple decisión lo cambió todo. Lisa se inclinó más cerca. El Consejo te ha reconocido formalmente como amigo de los Draveni, el primer forastero en recibir este título. También quieren formalizar su cargo de enlace cultural ante la autoridad competente. ¿Qué dijo Roland al respecto? David preguntó con una leve sonrisa. Aunque perdió la votación, admitió,
muy a regañadientes, que has demostrado tu valía. La expresión de Lisa se tornó más seria. Hay algo más. La deuda de vida que nos unió inicialmente podría transformarse formalmente en un vínculo diferente. Un vínculo familiar reconocido por nuestra ley y tradición. A David se le aceleró el corazón. ¿Quieres decir que ya sois familia, Paraná? Ella te llama padre cuando cree que no podemos oírla. Y lo eres. Lisa hizo una pausa, buscando las palabras. Eres para mí más de lo que puedo expresar fácilmente. Si estás dispuesto, podríamos formalizar lo que ya existe en nuestros corazones. La gente hablará. Ambos pueblos tendrán opiniones. Déjalos. Los ojos dorados de Lisa se encontraron fijamente con los de él. He vivido 300 años intentando cumplir las expectativas de los demás. Por una vez, quiero elegir algo por mí misma. Por nuestra parte, David se movió con cuidado para evitar despertar a Ana. Entonces sí, absolutamente sí. La ceremonia fue privada. Solo estuvieron presentes los familiares directos y las matriarcas del consejo como testigos. Era vinculante según la ley Dravenay, lo que convertía a David oficialmente en parte de la familia de Lisa y le otorgaba estatus legal como tutor de Ana junto a su madre. La noticia del bono se extendió rápidamente. Las reacciones fueron variadas, pero más positivas de lo que David había temido. Los humanos que habían salvado al joven explorador Dravenay enviaron sus felicitaciones. Incluso algunos de los Draveni más tradicionales admitieron que David se había ganado su lugar gracias a sus acciones, y que unos meses después, el primer embajador humano oficial llegó a Draven Prime. Una joven diplomática llamada Sarah Park. Estaba a la vez emocionada y aterrorizada. David la recibió en el andén. «Bienvenidos a Draven Prime», dijo, ofreciéndole la mano. «Sé que esto puede parecer abrumador, pero te adaptarás». Sara miró más allá de él, hacia las montañas flotantes y los bosques de cristal. «¿Cómo haces esto todos los días? ¿Cómo se logra no paralizarse de miedo? Dejas de verlos como seres terroríficos tipo dragón y empiezas a verlos simplemente como personas. Sin duda son personas diferentes, pero personas con familias, esperanzas y problemas como nosotros». David le hizo un gesto para que lo siguiera. «Venga, os presentaré a Nina. Está emocionada por conocer a otro ser humano. Aviso, su idioma es una mezcla de Draveni e inglés que te hará doler los oídos». Mientras caminaban por el recinto, Sara no dejaba de mirarlo. Los informes decían que moriste salvando a un niño. Que los Draveni te trajeron de vuelta y decidiste quedarte. ¿Eso es cierto? Cada palabra. David sonrió cuando Na vino corriendo hacia ellos, batiendo las alas de emoción a pesar de que todavía no podía volar. David, nuevo humano. Na chocó contra él y luego se puso tímida al ver a Sara. «Hola, soy Nena. Aquí eres bienvenido». Sara miró alternativamente a la niña, a Lisa que se acercaba y a David. La comprensión se reflejó en su rostro. «Lo has conseguido de verdad. En realidad, tú cierras la brecha. Seguimos construyendo el puente». David corrigió. «Pero sí, estamos avanzando, una conexión a la vez». Esa noche, David estaba de pie en el balcón con vistas a la ciudad. Lisa se unió a él, curvando su ala a su alrededor en un gesto protector contra el viento frío. «¿Te arrepientes?», ella preguntó. «¿Renunciar a tu antigua vida?». David pensó en los solitarios viajes de carga, en los años vacíos sin un propósito o conexión real. Entonces pensó en la risa de Nena, en el trabajo que estaba haciendo, en la mujer que estaba a su lado y que se había convertido en todo su mundo. Ni por un segundo. Se apoyó en su calor. Pensaba que solo estaba salvando a un niño. No sabía que también me estaba salvando a mí misma. Salvaste a más que a ti mismo. Usted salvó a mi hija. Sí, pero también salvaste a mi pueblo de nuestro aislamiento. Nos dio una vía de regreso a la galaxia más amplia. Nos demostraste que no todos los forasteros son una amenaza. La mano con garras de Lisa giró suavemente su rostro hacia el de ella.
Y me salvaste de una soledad que ni siquiera sabía que llevaba dentro. Desde dentro, podían oír a Ana cantando una canción para ir a dormir que mezclaba ambos idiomas a su manera. El sonido les hizo sonreír a ambos. ¿Qué sucede después?, preguntó David. Seguimos construyendo puentes. Educamos a Nina para que comprenda a ambos pueblos. Demostramos que diferentes especies pueden encontrar puntos en común a través de la simple comprensión y la compasión. Lisa hizo una pausa y vivimos nuestras vidas juntos, demostrándonos tanto a los humanos como a Draven y a mí que la conexión es posible a través de cualquier barrera. David miró hacia el cielo desconocido, hacia el mundo que se había convertido en su hogar. Recordó los momentos de terror en aquella estación que se derrumbaba, cuando tomó la decisión de salvar al hijo de un desconocido. Él esperaba morir. En cambio, había encontrado todo lo que nunca supo que necesitaba. A veces, el precio de hacer lo correcto no era ningún sacrificio, sino el mayor regalo imaginable. Una familia, un propósito, un amor que trascendía la biología y la cultura. Todo porque no pudo alejarse de un niño que lloraba. Al final resultó sencillo. Había arriesgado su vida para salvar a un niño extraterrestre. Se despertó con una mujer dragón que lo observaba. Y en esa observación, en esa conexión inesperada, ambos habían encontrado